Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es María Paula Méndez y bienvenidos a mi canal. Cuando pensamos en el Renacimiento, ¿qué se nos ocurre? Normalmente Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, un poco de los reyes de pronto, pero ¿y las mujeres? Ellas también fueron parte de esta historia, aunque no muchas veces se cuente. El día de hoy vamos a tratar acerca de la mujer renacentista, entre la vida que se idealizaba en sus cuadros como en la realidad de su cotidianidad. Y bueno, para hablar acerca de la mujer renacentista, tenemos que viajar muchísimo tiempo al pasado, pero allí ya vamos, espérense un segundito. Bueno, acerca de la mujer renacentista, ¿qué se sabe como algo global sobre ella? Era una mujer sumisa que dependía mucho del hombre y que no podía hacer nada, simplemente satisfacer a su esposo y criar los hijos. Pero, ¿y a esto cómo llegamos? Pues para ello tenemos que viajar hasta las tribus indígenas, pero vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo. Ya volvemos. ¿Dónde estamos? Creo que viajamos un poco al pasado, pero demasiado. Bueno, si vamos a hablar sobre las tribus ya que estamos aquí, ¿qué pasa con las tribus? Como podemos notar aquí, hay gente cazando, pero ¿quién es? Es un hombre. ¿Y las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Bueno, pues las mujeres en este caso están aquí, cuidando a los hijos y recolectando frutos, porque era lo único que ellas podían hacer en esa época. ¿A qué se debía esto? Pues claramente, aunque ellos no tenían tan desarrollado su coeficiente intelectual, reconocían en que los hombres tenían una pequeña superioridad ante las mujeres por su físico. Los hombres lograban ser más fuertes, entonces esto les permitía cazar, pero las mujeres, como al ser más frágiles, sus únicas labores eran cuidar el hogar, recolectar frutos y cuidar a sus hijos. Lamentablemente esto pasaba, pero ¿y entonces qué pasa ahora en la antigua Roma? ¿Qué sucedía allá? Vamos para allá. Bueno, aunque ya llegamos aquí a la antigua Roma, ¿y las mujeres? No las veo por ningún lado. ¿Qué pasa con ellas? Bueno, en esta ocasión, las mujeres, aunque lograron obtener un mayor poder por su rango, la mujer simplemente tenía que quedarse en su casa, cuidando a los hijos, cuidando las necesidades de su esposo, y ya, no podía hacer nada más, porque ni la política la dejaba en medio de observar. Esto estaba completamente prohibido para ellas. Lástima, de pronto hubiéramos podido aportar algo más a su desarrollo. ¿Quién sabe? Bueno, yo creo que ya podemos continuar un poco más. Esta vez vamos a viajar después de Cristo, cuando empezó el cristianismo. ¿Qué pasó allá? Bueno, llegamos a la época del cristianismo. ¿Qué sucedió en esta época? Bueno, si recordamos un poquito, unos años hacia atrás, recordamos que existió Cristo y existió la Virgen María. Nos vamos a centrar más en ella. ¿Qué sucedió con ella? Bueno, en esta época ella tuvo una gran relevancia ante las mujeres, porque lo ideal era que la mujer fuera como ella, una mujer sumisa y dependiente de su esposo. Bueno, y entonces, ¿qué podía hacer la mujer? La mujer lo único que podía hacer era satisfacer a su esposo, como anteriormente ya lo habíamos visto. La verdad, no ha cambiado casi nada, pero ¿y esto a qué se debe? Se debe al pensamiento de este señor, el filósofo Aristóteles. El filósofo Aristóteles mantuvo su pensamiento hasta el siglo XVIII, en el que él decía que la raza masculina tenía una gran superioridad con respecto a las mujeres, en donde las mujeres solamente estaban para quitarle las preocupaciones a su esposo y no podía hacer nada más. Bueno, ¿y qué más sucedió en esta época? Bueno, en esta época sucedió todo el tema de la virginidad. Empezó a tomar mucha relevancia, en donde la virginidad ya se tomaba como algo importante, donde si tu esposa antes de casarte era virgen, le dabas una honra más grande a tu esposo. Te volviste como un trofeo para ellos. Pero pues lamentable esto, no debería suceder, pero aún así sucedía en todas las ocasiones. Bueno, y para continuar este pequeño recorrido por la historia, vamos a seguir a la siguiente época, que esta vez va a ser sorpresa. Vamos a ver dónde llegamos. Bueno chicos, ahora hemos llegado a la Edad Media. ¿Qué sucedía en esta Edad Media? Bueno, en la Edad Media la mujer se volvió totalmente dependiente de cualquier figura masculina, ya sea su padre, su hermano o su esposo. ¿Y qué entonces hacía la mujer?
lo mismo que ha sucedido anteriormente. Si ya tenía esposo, tenía que satisfacer las necesidades de su esposo, obteniéndole hijos, ya sea varones o mujeres, sobre todo varones. Las mujeres, con que naciera una mujer, la esposa llegaba a ser golpeada y maltratada por el esposo, ya que en ese tiempo se creía que la culpa era la mujer. Pero pues ya sabemos en estas épocas que la mujer no tiene nada que ver con el sexo. Pero bueno, ¿qué más podía hacer la mujer si todavía era dependiente a su padre o hermano? Tenía la función de cuidar la casa y mantenerla completamente en orden. Bueno, lamentable esto, literalmente se volvieron amas de casa sin ninguna retribución, porque ellas no tenían derecho ni a ningún salario ni nada, porque todo dependía del esposo o figura masculina que tuviera. Y bueno, si nos vamos ya como a finales de esta época, a finales del medioevo, podemos ver que la mujer perdió todo. Se le volvió mucho más complicado volverse sola e independiente. Sus salarios se reducieron un montón para las mujeres que eran solteras. Entonces, ¿esto a qué llevó? A que las mujeres perdieran totalmente relevancia en esta época. Podemos ver aquí cuáles eran las labores de una mujer en esta época. Podían ser nodrizas, costureras o amas de casa, en el sentido en que ayudaban a las dueñas de cada casa, porque si no lograba conseguir un buen esposo de alta sociedad, tenías que volverte de esta manera, que solamente podrías tener eso. Y como ya lo dijimos anteriormente, sus salarios eran muy escasos y nada era bien remunerado para ellas. Los únicos que tenían buenos salarios eran los hombres. Lamentable esto. Y bueno, ahora sí llegamos a nuestro tema, el Renacimiento. Como podemos ver, ya estamos en el Renacimiento y vamos a conocer un poco acerca de qué pasaba con las mujeres. En esta época, las mujeres tenían muy poca educación. La educación que recibían eran simplemente hijas de la nobleza. Y ellas porque recibían esta educación para que así pudieran forjar alianzas con matrimonios, para que las familias se unieran y obtener más dinero para ellas. O sea, las mujeres simplemente eran un objeto para lograr conseguir, pues, dinero, pero no para ellas. Era para los papás, hermanos, su esposo, ya que lamentablemente ellas lo único que hacían era ser educadas para ayudarle a su esposo. Y bueno, en el Renacimiento, ¿qué sucedía con la educación? Bueno, en esta época la mayoría de la población era analfabeta. Eso significaba que no recibían un poco de educación, pero ¿y la nobleza? Bueno, en este caso las hijas de la nobleza lograban ser educadas, pero esta educación bastaba simplemente con el poder que ellas ayudaran a sus esposos a controlar las tierras que tuvieran y demás cosas. No se podía enseñarles algo más, porque además las lecturas que ellas leían estaban controladas por un escritor. Él había escrito que ciertas obras eran las que ellas debían leer, porque si leían otras, se iban a volver al pecado, iban a empezar a pecar por leer estas obras. Entonces para ellas nada más eran permitidas cierta cantidad de horas. Esto es triste, se les negó la educación literalmente, o sea, se les enseñaba simplemente lo que los hombres querían enseñarles a ellas, porque tras el hecho, el que creó el libro era un hombre, o sea, ellas podían leer esto de toda la literatura de esa época, que ya sabemos que es una literatura increíble, simplemente porque iban a volverse al pecado. Y bueno, ¿cuáles eran los temas que ellas lograban estudiar en esta época? Bueno, en esta época se les permitía estudiar artes, literatura, ciencias y de vez en cuando filosofía. Pero, ¿y entonces eso no los volvía semejantes a los varones? Pues sí, los volvía muy semejantes, pero para las mujeres era necesario saber mucho de estos temas, porque de esta manera logran tener un buen esposo, volverse interesantes para ellos, y así las buscaban. Pero ya vamos a hablar un poco del matrimonio. Antes de hablar de ello, hablemos de qué sucedía con las mujeres y qué generaron algo tan bonito en esa época. Se lograron crear círculos sociales. Eran pequeñas reuniones de mujeres que se sentaban a discutir de estos temas, de ciencias, de filosofía de vez en cuando, de artes y de literatura, pero sobre todo de las artes. En este caso, las mujeres se volvieron unas artistas increíbles que generaban obras de arte hermosas, que lamentablemente, si eras soltera, lograbas conseguir venderlas y tener
algo para sobrevivir. Pero si eras una mujer casada, tus obras se quedaban en el olvido completamente. Pero para saber un poco más sobre estos círculos sociales, vamos a conocer a una mujer que logró utilizar esto para sacar adelante a su hijo. Vamos a ver. Hola, mi nombre es Lucrecia Towini. ¿Qué puedo decir sobre mí? Soy la madre de Lorenzo de Medici, o mejor conocido como Lorenzo el Magnífico. Mi hermoso hijo fue criado bajo un nivel muy culto, así como lo soy yo. Yo aprendí acerca de la poesía y la literatura. Asimismo crié a mi hijo. Mi hijo fue criado en un lugar rodeado de puras personas que sabían muchos temas, no solamente poesía y literatura, sino ciencias, política y mucho más. Soy un ejemplo de que una mujer también puede. Y bueno, después de esas lindas palabras que nos dijo Lucrecia, vamos a hablar un poco acerca de la mujer cortesana. ¿A qué se dedicaba ella? Ella, con la palabra vulgarmente, se le decía que eran prostitutas. Pero a pesar de ello, ¿qué pasaba con su educación? Bueno, estas mujeres, ya que eran consideradas no aptas para tener familias por su labor, ellas dedicaban todo ese tiempo a aprender sobre nuevas cosas, ellas aprendían mucho y tenían una buena educación. ¿A qué se debía esto? A que su labor era necesaria, ya que ellas eran prostitutas, pero no cualquiera. Ellas eran de la gente rica y de la aristocracia de esa época. Entonces, para poder conquistar a esos hombres y que tuvieran una noche con ellas, tenían que utilizar su cerebro, no solo la belleza física. Y así lograron también estar muy bien educadas. Y bueno, finalizando todo este tema de educación, vamos a continuar acerca de algo muy importante para esta época, lo que es el dote. Y bueno, ¿qué es el dote? El dote es algo monetario, ya sea en propiedades o en la moneda que se le daba al futuro esposo de la mujer. ¿Y quién le daba este dote? Pues se lo daba ya sea la familia, ya sea el padre o hermano que estuviera a cargo de ella. Pero ¿por qué el dote era algo tan importante? Porque el dote era algo que se le pagaba al futuro esposo por la manutención de su esposa durante todo este tiempo. Pero ¿y qué pasaba si no podían pagarlo? Pues lamentablemente quedaban solteras. Y ya que en esta época era tan mal visto estar soltera, las personas hacían lo que fuera con tal de tener un dote. Pero, ¿y entonces qué sucedía si no tenían el dote y necesitaban tener un dote? Pues, si no tenían dote, en vez de quedarse como solteras, las familias decidían mandar a sus hijas a monasterios, donde las monjas los cuidaran y no tuvieran de qué preocuparse. Pero, ¿y entonces si no decidían ni mandarlas ni a un convento, ni quedarse solteras? ¿Qué sucedía? Pues en este caso lo que sucedía era que hacían que las mujeres desde muy chiquitas trabajaran para que así lograran tener un dote cuando fueran grandes y así poder casarse. En este caso el dote era algo fundamental, ya fuera de la clase social que fuera, siempre era necesario tener un dote. Bueno, y ahora hablemos un poco sobre las mujeres independientes o las que quedaban solteras. ¿Qué pasaba con ellas? Bueno, como Lavina Fontana o Christine de Pisa, fueron mujeres que quedaron solas, pero aprovecharon su buena educación y sobre todo en las artes y lograron utilizar las artes para vender todas sus hermosas obras y así sobrevivir de ellas. Bueno, vamos a la conclusión. Y bueno, de conclusión puedo decir de que la mujer renacentista es una mujer que le tocó muy duro, porque no tuvo lo mismo de nosotras. Y aunque tanto Christine de Pisa como Lavin Fontana fueron mujeres que nos demostraron sobre el feminismo y que sí se puede, lamentablemente en esa época fueron muy pocas las que se dieron cuenta de este gran movimiento. Actualmente ya tenemos la posibilidad de hacer todo lo que queramos y debemos aprovecharlo al máximo, porque recordemos todo nuestro antepasado, toda la historia que tuvo que ocurrir para que llegáramos a este momento. La verdad es que la mujer román del
renacentismo es una mujer que le costó mucho, o sea, ella nada más podía hacer ciertas cosas y las demás las tenía completamente prohibidas. Ella solamente velaba por su familia y por nada más. Y eso porque pues el esposo hacía lo que quisiera y probablemente le fue infiel muchas veces a cada una de las esposas que tuvo, o bueno, a la esposa que tuvo. Entonces es un tema muy complicado, algo que en esta época no vamos a entender con razón, porque fuimos criadas con muchas diferencias. Mientras que ellas las criaron desde siempre y su ideal siempre fue casarse, tener un esposo, cuidar del esposo, lamentablemente a nosotras se nos ha inculcado de que nosotras sí podemos nosotras mismas. Esto no se daba en esa época. Pero bueno, como vimos en esta y en esta imagen, totalmente diferente es nuestra vida. Pero pues a pesar de todo aquello, logramos llegar a lo que es hoy. Más acerca sobre la mujer del Renacimiento, me parece que toca recalcar todo lo que ella tuvo que hacer para sobrevivir en esa época. Tenía que mantenerse joven y no se podía dejar que el tiempo le pasara, porque ya a los 25 años ellas eran completamente unas solteronas y eso estaba mal visto en esa sociedad de ese tiempo. Entonces, ¿qué se puede pensar? O sea, aquí llegan mujeres a los 30, 35 años que siguen solteras y logran casarse hasta los 40. O sea, ¿qué hubiera pasado de esas mujeres en esa época? Simplemente se hubieran quedado solteras de por vida y probablemente viviendo de una mala forma. Y ya creo que eso es como todo el resumen. O sea, me parece que hay que tener muy en cuenta que son épocas completamente diferentes y que lo que ellas vivieron era lo que fueron enseñadas. Y me parece que a pesar de todo, las mujeres pudimos haber tenido mayor relevancia en esa época. Simplemente por el machismo y el pensamiento que había en esa época no se logró.